Muy buenas tardes. Damos a todas y todos ustedes una cordial bienvenida en nombre de la Universidad de Concepción a la presentación del proyecto Vincula en la ciudad de Concepción, un encuentro que abordará como ejes centrales la temática de conocimiento y políticas públicas. Comenzamos saludando a quienes están presentes en esta ocasión tan importante para el proyecto Vincula. Damos la bienvenida al rector de la Universidad de Concepción, doctor Carlos Saavedra Rubilar, a la ministra de Medio Ambiente, doctora Maisa Rojas Corradi, a la presidenta de la Comisión de Ciencia del Senado, honorable senadora de la República de Chile, Jimena Rincón González, a la vicerrectora de la Universidad de Concepción, doctora Paulina Rincón González, a la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción, doctora Jimena Goché Marchetti, a la vicerrectora de Investigación y Desarrollo, doctora Andrea Rodríguez Tastets, también a las secretarías regionales ministeriales presentes. La Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, doctora Sofía Valenzuela Águila. El Seremi de Medio Ambiente, doctor Óscar Reicher Salazar. Seremi de Bienes Nacionales, señor Eduardo Pacheco Pacheco. Seremi de Salud, doctor Eduardo Barra Jofré. A la directora del proyecto Vincula, doctora Francisca Reyes Mendi. A quienes participan hoy como representantes de las instituciones que integran Vincula. Al vicerrector de investigación de la Universidad de los Andes, doctor Javier Enrione Cáceres. En representación del vicerrector de investigación de la Universidad Católica del Norte, al doctor Carlos Calderón Carvajal, director de investigación de la Casa de Estudios. En representación del vicerrector de investigación de la Universidad Católica de Temuco, la señora Lorena Villegas Medrano, directora de investigación. En representación del director de la Biblioteca del Congreso, a Guido Williams Obreque, jefe de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Al vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor Fernando Parcel Torretti, quien en último momento y por razones de fuerza mayor no pudo acompañarnos hoy. Saludamos también a las autoridades universitarias presentes. En forma especial, saludamos a nuestro relator, doctor Roger Pilke, por su tiempo y disposición para ser parte de este encuentro. Y por supuesto, saludamos a todas y todos quienes nos acompañan hoy en forma presencial y a través de la transmisión por medio del canal de YouTube de la Universidad de Concepción. Entregaron un conjunto de datos a 29 equipos de investigadores diferentes y esto incluía datos sobre el fútbol. Los jugadores y los equipos y hacían preguntas de que si los jugadores negros tenían más tarjetas rojas. Todos se aplicaron su propia metodología para responder esa pregunta. Resultó que no había solo una respuesta. Había 29 respuestas, de hecho. Y si la línea aquí cruza la línea punteada, la línea segmentada, eso quiere decir que encontraron un efecto significativo, y si no, no encontraban un efecto significativo. Por supuesto, esto es mucho más parecido a lo que encontramos en la investigación en cualquier área, excepto que hay una diversidad de hallazgos, y el desafío es cómo integramos ese conocimiento para tomar decisiones. Lo que sucede generalmente es que los estudios se publican, los medios lo informan y bueno, dirán, hemos encontrado racismo en el fútbol. Y luego tal vez otro estudio se publica y dice que es muy difícil para entender lo que sucede para la gente común. Entonces tenemos estos desafíos gemelos de la ciencia y la democracia y cómo reconciliamos, y es donde voy a centrar mi atención hoy. Algunas afirmaciones iniciales, voy a hacer algunas afirmaciones que van a estar respaldadas con evidencia y tal vez las podamos discutir, pero estas son algunas observaciones que he hecho a medida que he participado en la política y las políticas por algún tiempo. El conflicto aquí es llamativo, ya que los ciudadanos y los científicos somos atraídos a él y vemos una tendencia de más científicos participando en los procesos políticos, ya sea como individuos, como grupos autoorganizados o en
paneles formales de asesoría. Los expertos tenemos elecciones en cómo participamos en las políticas y la política, estando consciente de esas opciones es muy importante. Cómo hacemos estas elecciones y cómo puede moldear cómo surgen las políticas y se determinan ellas, y entonces puede ser una cosa patológica y distractiva. Es importante permitirle que no se convierta en solo una arena más. La precisión es muy importante al hablar de la asesoría científica. Primero, cuando uso el término de ciencia, me refiero a él en el sentido amplio. La persecución sistemática de conocimiento en la inteligencia, en las artes, los datos recopilados por el gobierno, es un término muy amplio. Con política me refiero a una decisión, es un compromiso a un curso particular, y un rol clave para los gobiernos es hacer y implementar decisiones. La política implica negociación, el compromiso en busca de un fin determinado. Tenemos política porque la gente no está de acuerdo sobre los fines y los medios para ese fin. La politización de la ciencia es una frase que se ha hecho más común en los últimos años, y pongo estas palabras juntas y es el uso de la persecución sistemática del conocimiento, de negociar, de comprometerse en busca de un fin deseado. No necesariamente es una cosa mala. Algunas veces queremos que se politice, pero no queremos que sea patológica. Alabemos a la política por un momento. Así funciona en Estados Unidos. Cuando alguien dice que actúa políticamente, es una connotación negativa. Tengo una paráfrasis de un comentador hace unos años, quien dijo que el objetivo de la política no es hacer que todos piensen igual, sino que piensen diferente para actuar de la misma manera. La política es cómo maneja la sociedad, y entonces queremos a la ciencia integrada con la política. Como mencioné, tengo este libro, El Mediador, que tiene 4 o 5 categorías de cómo pensamos en los diferentes roles que pueden jugar los expertos en la asesoría, y no voy a entrar en mucho detalle, sino que voy a ilustrar para aquellos que no están familiarizados con la analogía. Digamos que estoy dando esta charla en persona y vamos a ir a cenar esta noche, y le podría preguntar a ustedes, al experto local, y yo soy quien diseña las políticas, ¿dónde vamos a cenar? Y podría haber 4 perspectivas de cómo responder esta pregunta. Primero tenemos el cientista puro, el árbitro, el promotor y el mediador de las alternativas políticas. Podrían preguntarse, bueno, tenemos suerte en Estados Unidos, el Departamento de Agricultura entrega un libro muy grueso que tiene guías dietarias para los estadounidenses, y podría decirles, les voy a dar este libro y aquí están los hechos y tienen el poder de tomar una decisión. Por supuesto, en Estados Unidos, el Departamento de Agricultura es responsable de asegurar el éxito comercial de los granjeros, de los agricultores, etcétera. La ciencia no siempre es tan pura. De cualquier modo, no me va a ayudar a encontrar restaurantes en Concepción. El árbitro científico es como un conserje en un hotel. Hacem- Tenemos mucho éxito en el arbitrio, a formar comités, hacer preguntas de cuántas ballenas hay en el océano, cuántas personas tienen COVID. El rol del árbitro científico se caracteriza por una interacción entre quienes toman decisiones y los expertos o un organismo experto. Ahora, el objetivo del promotor es reducir este ámbito de elecciones. Entonces, podrían decir que aquí está la información para tomar la decisión. La falla de que nosotros tenemos en muchos escenarios políticos es ser promotores. Queremos ver la implementación de un acuerdo particular, queremos que la gente se vacune. Entonces estamos empujando a la gente que se mueva en cierta dirección. La promoción es un desafío para los expertos porque con frecuencia, dado la política que involucra a gente con distintas perspectivas, decirle a alguien lo que debieran hacer no es
no se basa completamente en la ciencia. Entonces, el mediador presenta alternativas políticas. Quieren viajar y podemos buscar los sitios de viaje, hay guías, hay libros. Lo que distingue al mediador es que entrega opciones. No le dice lo que debiera hacer, sino que lo que podría hacer. Y no somos muy buenos al establecer instituciones para que le sirvan al mediador. Hay muchas razones para ello. Los expertos me dicen, por ejemplo, bueno, si les doy a los legisladores opciones, tal vez elijan las erradas. Los legisladores me han dicho que si tienen opciones, entonces la responsabilidad que se queda con ellos y no se puede culpar al experto por tomar esa decisión en particular. Hay una quinta categoría que es el promotor, eh, que defiende un curso determinado de acción, pero nos llamamos científicos puros. No hay una caracterización más familiar que la frase sigan al científico que escuchamos durante la pandemia. Y están los criterios para los roles que se juegan en cada contexto y vamos a revisarlos ahora, pero depende de cuántos valores o cuánto acuerdo hay en las decisiones en presencia de la incertidumbre. Creo que la frase asesoría científica hace más daño que beneficios. Asesoría significa guías en cuanto a una decisión o un curso de acción. La asesoría científica se basa en conocimiento que hemos obtenido, pero también hay pericia, que es más amplio que la ciencia. Los granjeros, los agricultores, la gente que ha tenido experiencias tienen pericia y por lo tanto es una noción más amplia. Y luego está la asesoría política que tiene relación con la negociación y el compromiso. Si están en un escenario de toma de decisiones, se necesitan todas estas asesorías, no solo la política. Y luego tenemos la política, que la interpretan como que se está fuera de la política, la ciencia está fuera de la política y por supuesto no es así. La ciencia y la política son parte de de la fibra de la asesoría. Les voy a dar algunos ejemplos de mecanismos de asesoría. Por ejemplo, la asesoría científica, la Organización Mundial de la Salud tiene un grupo asesor para los orígenes de patógenos nuevos, por ejemplo, del COVID, y hay un árbitro científico. Su fin es encontrar el origen que se sugiere la investigación que puede realizarse para esos fines. Luego tenemos la experta, por ejemplo, tenemos el Comité 1540 que trabaja en la no proliferación de armas nucleares. La asesoría política en el Reino Unido tenemos el SAGE Independiente, que es un organismo de científicos que se formaron fuera del gobierno, tomaron el nombre del gobierno de SAGE y describieron su trabajo como que promovía utilizando el marco del mediador. Y la asesoría política en la Unión Europea tiene un organismo que sugiere alternativas a las pruebas animales y ese es un mediador porque expande el alcance de las opciones. Y luego tenemos, por ejemplo, el Comité Asesor de Vacunas, que aprueba o respalda algunas vacunas. La asesoría experta viene en diferentes formas y diferentes contextos y una vez más todas estas precisiones importantes y vamos a establecer instituciones para entregar asesoría experta. Está la política que se le da a los parlamentarios, a los ministros y a los líderes y están los datos que se proporcionan también, todo con respecto al COVID, los datos del COVID, información meteorológica que se utiliza en las ciencias. Está la reguladora, la normativa, las normativas que se aprueban por el gobierno y luego la pública, en la que los expertos entregan a los ciudadanos. Se debe usar máscara, se debe fumar, que son muy comunes. Veamos algunos detalles. Tengo la mala fortuna de liderar un proyecto, tuve la fortuna de liderar algunos proyectos que entrega asesoría durante la emergencia de la pandemia y producimos 10 casos de estudio y hay muchos más que van a publicarse. Y lo que hicimos en este proyecto es preguntar qué también
es que tan buenos son los mecanismos de asesoría científica para responder a la pandemia. Y vamos a ver los hallazgos. Con algunas excepciones, no hay un mecanismo asesor que funcionará bien. No estamos preparados. eh, Diseñamos la asesoría a medida que avanzábamos. Se necesita también claridad para poder entregar asesoría a los diseñadores de políticas. Algunos me decían que los llevaban a una sala, los sentaban alrededor de una mesa y la expectativa era de que sucedería algo mágico, pero por supuesto no funciona así. Y la integración de conocimiento necesario para proporcionar guías efectivas o asesoría alternativa debe hacerse por expertos. La integración de la salud pública y la economía. En muchos países, durante la pandemia, el debate era sobre si debíamos proteger a los ciudadanos y mantener la economía. Y con frecuencia, la asesoría experta solo se preocupaba de la salud pública y la economía quedaba en manos de los ministerios de economía o de la tesorería y no se juntaban. Es importante, vimos el aumento de muchos mecanismos alternos como individuos o como autoorganizados que desafían la asesoría científica del gobierno. Siempre ha existido, es parte del escenario, del paisaje, pero tuvieron un rol importante durante la pandemia. Y estamos sacando lecciones de la pandemia y estas evaluaciones han sido mecanismos muy ignorados y nos podemos encontrar en la misma situación para la próxima pandemia. Destaquemos algunos temas. Mencioné la asesoría científica alterna y vimos el caso del mensaje independiente y quiero destacar aquí la línea que se ve que dice seguir siguiendo la ciencia en Suecia, Holanda, en Estados Unidos, en todo el mundo. En las Filipinas, el estudio de caso fue un caso muy positivo porque llenó el vacío que tenía el gobierno. En muchos lugares, estos diferentes grupos llevan a confusión entre quienes toman las decisiones y el público. Entonces, la pandemia nos enseñó que tenemos tensiones en conflicto. Queremos que la gente confíe en los expertos, pero una forma en que los expertos obtienen el conocimiento es tener voces disidentes y desafíos en la presencia de incertidumbre. Y cómo estructuramos las instituciones para permitir el disentimiento y también mejorar la confianza es algo en lo que tenemos que poner atención. Durante la pandemia también vimos en algunos contextos lo que llamamos la gobernanza adversaria. ¿Qué sucede cuando los líderes desafían a los expertos? Esta es una caricatura que se publicó por la Casa Blanca y está el doctor Anthony Fauci o Grifo. Es un grifo, lo llaman doctor Grifo porque filtra información a los medios y aquí está Anthony Fauci tratando de no reírse cuando Donald Trump dice algo tan ridículo durante la pandemia. No le enseñamos a los estudiantes de política qué hacer cuando los gobiernos no quieren asesoría o cuando tratan de desprestigiarla. En algunos lugares, y mencioné Saje Independiente, vimos algunos promotores tratando de llegar a ciertos resultados. Este es otro caso del gobierno italiano. Vimos que los políticos simplemente copiaban y pegaban eh, lo que los científicos decían y lo integraban a la legislación. Y si las cosas no funcionaban bien, bueno, decían que eran los científicos los que habían dicho eso. Estos dos temas son problemáticos. Yo he estado mirando diferentes áreas donde sí trabajamos bien con la asesoría experta y una de esas áreas es la economía. Es un artículo fantástico de Best donde analizan la pericia y utilizó la autoridad del Banco Central que, y lo más cómodo para ello es que parece que hemos desarrollado
habilidades en la toma de decisiones económicas para aceptar y vivir con la incertidumbre y seguir funcionando. Y creo que es algo que debemos apreciar mejor en otras áreas de asesoría experta. Con frecuencia vemos que el trabajo de los expertos es descubrir la verdad, y esta es una caricatura de los científicos que descubren la verdad y los políticos la están cubriendo. Y por supuesto no es como funciona. Em, los políticos reconocen su ignorancia, pero simplemente es algo que no conocían y desarrollaron estrategias para lidiar con ellos. Debemos recordar que el propósito de la asesoría no necesariamente es una sola verdad, sino informar a la toma de decisiones que sea efectiva en base a lo que sabemos, lo que sabemos y lo que no sabemos. La ignorancia práctica que moviliza de manera que sea útil, permitiéndole a los políticos descontar evidencia incómoda, y se refleja más claramente en cómo se desarrolla la política en ausencia de conocimiento completo. Ese es Alina Chen, el libro de ella trata con el COVID. Y en el mundo no nos hemos organizado para determinar el origen del virus. No queremos saber, queremos seguir siendo ignorantes. Sin embargo, podemos tomar las decisiones de la investigación sin conocer el origen. Otra área, el mundo no va a llegar al objetivo de 1,5 grados. Todo el mundo lo sabe. Sin embargo, tenemos un tiempo muy difícil hablando de ello, de las alternativas, y tenemos que organizarnos para poder lidiar con esta realidad, para que no sigamos siendo ignorantes. Entonces, quiero cerrar con esta idea de pericia apropiada y cómo la integramos a la toma de decisiones en instituciones sólidas. Yo quiero ver, estoy muy feliz de ver su proyecto que se concentra en las instituciones. Esta asesoría surge de las instituciones, no tiene que ver con la comunicación ni con los expertos que van a Twitter o a los medios de comunicación y le dicen a las personas lo que tienen que hacer. Tenemos que organizar instituciones que traigan visiones distintas y las integren, construyan confianza en el público y en la política pública, y se manifiesta no en individuales acreditados, sino en instituciones que mantienen la confianza del gobierno. Se concentra en cómo tenemos que organizar estas instituciones. Entonces voy a cerrar con 5 pasos prácticos que recomiendo a la comunidad para mejorar la práctica de los mecanismos asesores de expertos. Lo traje de la diplomacia. Entonces debemos establecer asesoría científica, sus Sherpas. En la diplomacia, cuando tenemos a los jefes de Estado que se sientan alrededor de la mesa, y en el círculo exterior, en sillas, están las personas que se denominan Sherpas. Estas personas tienen su labor en los ministerios de Estado de hacer que funcione la diplomacia. Funcionan las 24 horas del día y negocian acuerdos y hacen que ocurra la diplomacia. Fuera de la sala está la gente cuya carrera es apoyar a los Sherpas, son los sous-Sherpas. Debemos tener este tipo de conocimiento y pericia institucionalizada en la asesoría científica. Quienes toman las decisiones. Los expertos tienen el conocimiento y necesitamos a los Sherpas y a los sous-Sherpas que facilitan esa intersección. Y una cosa que quedó clara en la pandemia es que mucha asesoría o muchos organismos operaban sin términos claros de referencia, términos técnicos, y que clarifican lo que se supone que deben hacer estas organizaciones. Debemos ser muy claros en las expectativas de las funciones de los cuerpos expertos, sus roles al apoyar la toma de decisiones. Son árbitros, son mediadores, son promotores. Debemos formalizar los comités y el panelamiento. Yo sé que Jenny and Mary and Bob pueden estar en el comité, por ejemplo. En una democracia se debe ver como legítimo, deben reconocer voces marginalizadas, minorías, indígenas,
también deben representar mucha pericia. Debemos formalizar entonces cómo unimos estos comités y a los expertos. Debemos capacitar a los expertos en cuanto a la relación con los medios. He hablado con algunos expertos, asesores de expertos, y discutimos en la sala, y cuando salía tenía un micrófono en la cara. ¿Y qué se supone que debo decir? Debo decir mis opiniones, las del comité, me quedo callado. No hacemos un buen trabajo al entrenar a los expertos en cómo comunicarse con la sociedad. Y debemos exigir liderazgo político. La asesoría no le dice a los políticos lo que deberían hacer, les dicen lo que podrían hacer. Los líderes políticos deben estar abiertos a la asesoría, aunque sea incómoda, aunque sea incierta, y eso requiere que los líderes respeten la asesoría. Y luego, al final, están las instituciones que son claves para entregar asesoría. Muchas gracias por su atención. Aquí tengo un newsletter que habla de estas cosas. Pueden suscribirse y espero eh, poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Por su presentación. A continuación, iniciaremos un panel de conversación en torno al rol del conocimiento y de las universidades en materia de políticas públicas, titulado Prácticas, Desafíos y Oportunidades para el uso del conocimiento en políticas públicas. Para ello, invitamos a pasar adelante a la doctora Maysa Rojas Corradi, ministra de Medio Ambiente de Chile, a la honorable senadora de la República y presidenta de la Comisión de Ciencia del Senado, Jimena Rincón González, al doctor Carlos Saavedra Rubilar, rector de la Universidad de Concepción, y a quien moderará este panel, la doctora Violeta Montero Barriga, académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias al doctor Pilke por su intervención, por su reflexión tan interesante y bueno, muchas gracias a quienes están hoy día presentes en este auditorio y por supuesto a nuestros panelistas. Yo quisiera relevar en primer lugar la oportunidad que tenemos de reflexionar sobre este tema con tan importantes panelistas, un tema que desde las universidades sin duda es parte de nuestras preocupaciones cotidianas, ¿no? Como el producto, ¿cierto?, de este conocimiento experto que se produce en cada una de las disciplinas logra traspasar hacia los espacios de decisión, es una de las reflexiones de interés. En ese sentido, ¿cierto?, señalar, de más está decirlo, pero señalar explícitamente que contamos con un panel muy valioso por sus trayectorias personales, por sus trayectorias también académicas, por sus vivencias, pero además porque representan áreas complementarias de distintos espacios, ¿no? Del espacio académico, del ejecutivo, del espacio legislativo, que es justamente los elementos que hoy día queremos reflexionar. Explico, yo voy a ocupar el menos tiempo posible, entonces voy en particular a hacer dos cosas. Hacer una pequeña referencia curricular de cada uno, que sin duda va a quedar corta con todo el currículum que se pudiese presentar, pero que he escogido señalar con mayor énfasis algunos de los aspectos que me parece cruzan esta conversación que es transversal. Y en segundo lugar, explicar a los panelistas y al público principalmente, ¿cierto?, la modalidad con que vamos a trabajar en este panel, tratando de cumplir entonces con el tiempo. Comentarles también que el profesor Pilke nos está acompañando en esta parte, escuchando, y le vamos a pedir al cierre también alguna reflexión general que permita entonces condensar este análisis con sus propias reflexiones. En primer lugar, entonces, en el orden que tengo
que están ubicados los panelistas, presentar a la ministra del Medio Ambiente, ¿cierto?, Maysa Rojas, y en particular señalar algunos aspectos de su trayectoria y de su trayectoria académica: climatóloga, doctora en física de la atmósfera por la Universidad de Oxford, en Reino Unido, con un doctorado en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Se desempeñó como académica en la Universidad de Chile como directora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, un campo de estudio que ha sido constante en su interés, en particular relevar los trabajos que desde la academia desarrolló en el ámbito del cambio climático y que luego, ¿cierto?, significaron su participación en importantes instancias académicas y yo diría técnico-políticas, como por ejemplo la Comisión Asesora Presidencial Permanente de Cambio Climático, donde fue invitada en su minuto por la presidenta Michelle Bachelet, y en la misma línea el informe del panel intergubernamental de cambio climático, que también tuvo un impacto, me parece, muy significativo en la reflexión sobre, sobre los impactos, las consecuencias en distintas áreas que ella misma ha estudiado. En segundo lugar, presentar al rector de la Universidad de Concepción, señor Carlos Saavedra Rubilar, rector de esta institución desde el año 2018, doctor en Ciencias Exactas, mención física, profesor titular de la Universidad de Concepción, institución a la que se incorpora desde el año 1994, fue director científico del Centro de Óptica y Fotónica, CEFOP, un centro de excelencia de CONICET. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, posteriormente fue director de distintos proyectos Fondesit y del Centro de Óptica e Informática Cuántica, iniciativa vinculada al Núcleos Milenio. Luego, en 2004, formó parte del programa de Ciencia de Frontera en la Academia Chilena de Ciencias. Ha cumplido distintos cargos de gestión al interior de la facultad, como decano y vicedecano, también roles importantes en gestión universitaria desde la Universidad de Concepción, pero también de agrupaciones como la Red de Universidades G9 y actualmente a través del consorcio Universidades CRUCH Biobío Ñuble, ¿no? Bueno, y por último, presentar y agradecer la presencia de la senadora de la República, Jimena Rincón, quien participa, ¿cierto?, preside la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, abogada y política de larga trayectoria. Todos tienen una adscripción, ¿cierto?, sanguínea, pero también por distintas razones penquista. Eso no lo dije, es importante ya que hablamos desde una universidad regional. Ya decía, abogada y política de una larga trayectoria, fue presidenta del Senado entre el 2021 y el 2022, senadora por la 11ª circunscripción sur, región del Maule, en distintos momentos, tiene una experiencia larga también en el Poder Ejecutivo, ha cumplido cargos como ministra de Trabajo y Previsión Social, ministra de la Secretaría General de la Presidencia durante el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, intendenta de la región metropolitana y desde su rol ha impulsado, como corresponde, ¿cierto?, a su rol parlamentario, distintos temas y en particular yo relevo aquellas áreas de interés en materias de seguridad social y laboral, en temas de medio ambiente, en temas de derecho minero, pero además su participación en la comunidad mujer, donde ha recibido distintos reconocimientos. Ya decía que es una presentación que escojo y que sin duda puede quedar corta la trayectoria que cada uno de los panelistas tiene, pero me parece que busca poner este acento en las áreas en las que se han desarrollado, pero también los temas y los desafíos que el profesor Pilke recién planteaba. De qué manera la academia se vincula entonces el saber experto, los intereses de cada uno de los académicos se vinculan a los espacios de toma de decisión. En particular, la plataforma Vincula, de la cual, ¿cierto?, también en la cual he tenido participación, como la vicerrectora Andrea Rodríguez hizo, también sin duda parte del esfuerzo que hoy día hacemos es estimular la adscripción, la participación en esa plataforma a través del curso de formación que tuve oportunidad de realizar hace algunos años, pero también a través de la inscripción como académicos y académicas.
No me detengo más en esto, solo explicar que idealmente vamos a avanzar en 3 momentos de conversación con minutos acotados a cada uno de los panelistas, y voy a partir entonces por la primera de las preguntas. En esto no estamos de acuerdo, pero no sé si el mismo orden, si partimos por ahí, ¿sí? Entonces vamos a partir por la ministra en primer lugar. El profesor Pilke nos compartía reflexiones sobre las distancias, sobre los desafíos que existen entre el conocimiento experto, lo que definía como asesoría científica, asesoría política, y también planteaba en ese sentido lo que serían desafíos institucionales, ¿no? Desafíos institucionales que permitirían de algún modo generar este conocimiento, dar confianza, establecer efectivamente estas redes. En ese sentido, ministra, quisiera preguntarle cuáles son las experiencias que usted podría relevar y que dan cuenta de este uso de conocimiento en la construcción de leyes o de políticas públicas, ¿cierto? ¿Qué límites, qué desafío identifica usted en estas experiencias de trabajo colaborativo? Vamos a hacer la misma pregunta a los 3 panelistas en una primera ronda. Adelante. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy realmente muy contenta de estar acá porque recuerdo las conversaciones con Francisca cuando estaba iniciando. Se pudiera institucionalizar en algo en la cual confieso que he tenido una experiencia propia por las vueltas de la vida. Creo que hay un ejemplo muy virtuoso y que de alguna manera también probablemente explica el hecho de que yo hoy día esté sentada acá en mi rol de ministra de Medio Ambiente y no de científica generando evidencia para la toma de decisiones. En la discusión de la ley marco de cambio climático, la entonces ministra propuso a los senadores y senadoras de la comisión de que hubiese un asesoramiento científico para la discusión de la ley. Y propuso a 3 investigadoras del CR2 que yo en ese momento dirigía, así es que yo como directora, la directora ejecutiva y la directora de la línea de gobernanza, estuvimos dedicadas 10 meses, unos buenos 2 días y medio a la semana, de ayudar a que esa ley se discutiera de buena manera en el Congreso. Así que hay un ejemplo bien concreto, y para mí ha sido una suerte porque es la única ley que conozco y hoy día me toca implementarla. En esa ley se institucionaliza algo que también había ocurrido justo antes y en la cual también fui protagonista, y es que esa ley incluye un comité científico asesor para la implementación de la ley. Un comité científico que tiene entonces que depende del Ministerio de Ciencia, pero que asesora especialmente al Ministerio de Medio Ambiente para asegurar de que todos los instrumentos de gestión que están asociados a la ley estén funcionando y, lo más importante, que estemos avanzando en los objetivos, que es reducir nuestras emisiones y hacernos un país más resiliente. Así que ahí se institucionaliza un rol que había comenzado durante el 2019 con un comité científico asesor para cambio climático, bueno, que había iniciado la presidenta Bachelet y después el presidente Piñera lo toma para cuando coordinamos la COP25 en el país. Así que esos son 2 ejemplos, y hoy en día estamos también creando un instituto tecnológico público para la crisis climática y ecológica. Estamos en el diseño de cuál debiera ser su rol. Recuerdo el profesor Pilke decía ahí que era importante como los términos de referencia, ¿no? De saber exactamente para qué voy a usar esto, qué esperar, y de esa manera hacerlo lo más efectivo posible. Muchas gracias, ministra. Estamos con más tiempo además si nos queda, luego vamos reflexionando. Rector, la misma pregunta, relevar experiencias, definir. Sí, muchas gracias. No tengo la suerte de tener una experiencia del tipo de la ministra, pero sí hemos recopilado alguna experiencia institucional. Pero antes de eso, yo primero quisiera agradecer el trabajo de la doctora Francisca Reyes
y el de la doctora Andrea Rodríguez, porque primero lo potente y que resulta esta unión de disciplinas que crea nuevos campos de trabajo, y eso es lo que espero que siga creciendo en forma sinérgica en el próximo tiempo. ¿Y por qué lo destaco? Porque al inicio, cuando supe de la iniciativa, precisamente pensé, al igual que la ministra, que viene a cubrir un espacio que no está abordado en nuestro país y que a través de lecturas de distintos documentos en otros países, sobre todo de las ciencias de la Tierra en Inglaterra, que tienen una experiencia ya de larga data en generar orientaciones desde las sociedades científicas, orientaciones a sus cuerpos académicos para que participen en el desarrollo y formulación de políticas públicas. Entonces, desde esa perspectiva, la plataforma tiene ese potencial, y espero que tenga un potencial democratizante que espero cerrar al final, ¿ya? Y que creo que eso es importante. Primero, desde la academia, en general, las experiencias de participación son poco sistemáticas en las universidades. No tenemos estructuras formales de acompañamiento, y las experiencias son más bien lo que podemos recopilar, pues, en algunos casos de personas individuales, ser más sistemáticas en el tiempo por las materias específicas, pero en general las universidades o las academias no tienen estructuras permanentes de acompañamiento para el desarrollo y formulación de política, aunque existan institutos de políticas públicas, ¿sí? Dado mientras mayor es la complejidad de las instituciones, menos abarcan en cuanto a las contribuciones en estos términos, y por lo tanto las experiencias tienen más que ver con redes de vinculación disciplinaria específica para alguna materia acotada, y por lo tanto se requiere ampliar esta experiencia. En algunos casos en la universidad, comentar, y la senadora lo sabrá en algún caso particular, digamos, pero recientemente conocimos de la participación de uno de nuestros expertos en ya no políticas públicas locales, sino globales, este informe sobre las especies invasoras, que fue encargado a un comité particular desde la Organización de Naciones Unidas. Ese es un ejemplo de participación directa, donde un grupo de especialistas a nivel mundial, con participación local de especialistas, pero que tiende a contribuir en políticas públicas generales, lo mismo en otros ámbitos, en telecomunicaciones, en ámbitos acuícolas, en ámbitos de recursos hídricos. También existe experiencia en nuestra universidad. A propósito de la vicerrectora, rescatar 3 experiencias: la vicerrectora de Investigación y Desarrollo, en ese orden, en la formulación de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, la vicerrectora contribuyendo en los aportes en el desarrollo de la ley de aborto en 3 causales, entregando información para la toma de decisiones y elaboración de la ley, y en materias de género la vicerrectora de Relaciones Institucionales y vinculación con el medio. Pero son más bien consultas desde un punto de vista de especialidades muy concretas y por sus áreas de conocimiento. Cómo estructuramos, cómo generamos estas experiencias que potencian, y allí tiene que ver con el reconocimiento de las características y diferencias tanto en temporalidad como en la posibilidad de profundizar en las distintas materias. Y aquí yo quisiera rescatar algo que tiene que ver con la construcción de confianzas, tanto en el sistema legislativo como en el ejecutivo, en este caso, no por su rol de investigadora, pero en el legislativo. La cantidad de leyes que deben seguir continuamente cada una de las comisiones y las votaciones en general impiden al legislativo, a las integrantes del legislativo, que puedan profundizar en cada una de estas materias y en realidad
el rol que tienen en términos de establecer confianzas y mecanismos permanentes de asesoramiento y de acompañamiento para el desarrollo de sus funciones es clave. Lo mismo desde el Ejecutivo en la formulación de nuevas políticas públicas. Y entonces es parte de la labor de contribución al desarrollo de políticas públicas en la academia estar disponibles para acompañar estos desafíos cada vez que nos inviten. La pregunta allí, entonces, es cómo la academia genera mecanismos de reconocimiento a estas tareas que estén en las evaluaciones académicas, genera mecanismos de incentivo, por ejemplo, en la obtención de recursos para el desarrollo de sus actividades de investigación. Una pequeña bonificación en la evaluación de proyectos podría ser tremendamente decidor para apoyar este tipo de tareas. Eso por ahora. Muchas gracias, rector. Ya nos iba señalando algunos elementos que vamos a profundizar, que tienen que ver con cómo pensamos o cómo imaginamos efectivamente el fortalecimiento de esta relación, ¿no? Desde un punto de vista institucional. Senadora, agradecemos entonces su reflexión en términos de experiencia que usted ha visto y que pudiese relevar en esta relación conocimiento y decisión. Muchas gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación a la universidad, al proyecto Vincula. Saludar a Francisca Reyes y a Andrea Rodríguez por este necesario espacio que creo que hay que fortalecer y empujar. Desde nuestra labor parlamentaria, la verdad es que tenemos hartos ejemplos para poder hacer algo que, usando el nombre del proyecto Vincula, hacer todo lo necesario para no correr los riesgos de desvincularnos, usando el nombre del proyecto. ¿Y por qué? Porque creo que la relación que tiene que haber entre la ciencia, la tecnología, la academia y el poder de toma de decisiones, sea parlamento o ejecutivo, es tremendamente importante. Y que si no lo fomentamos, corremos el riesgo de una creciente ignorancia, como decía, ¿no es cierto?, el profesor Pielke. Y ahí nosotros, desde la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia y Tecnología, comisión que se creó hace más de 13 años, yo soy una de las autoras de esa comisión, hemos empujado temas como la inteligencia artificial y también hemos presentado proyectos, por ejemplo, el proyecto que busca combatir contenidos falsos y desinformación, hace más de un año atrás. Tema que el Ejecutivo decidió tomar y en vez de trasladarlo a sede legislativa, crea una comisión ad hoc para poder abordarlo. Ahora, podemos diferir de los métodos ya respecto de ese tema en particular, pero creemos que la tendencia de sacar del ámbito de la decisión democrática, de la toma de decisión democrática, las discusiones de estos temas no fueron. Y creo que es algo que tenemos que poner encima de la mesa, porque mientras más transparente, más democrático sea el análisis de las cosas, es mejor. Y a eso le podríamos agregar otros temas que para nosotros son importantes. El tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Hoy día, incorporar tecnología puede significar el ahorro de hasta 200 horas de trabajo de personas en recopilación, sistematización, procesamiento, que es tremendamente importante a la hora de poder avanzar con mayor celeridad para poder hacernos cargo de algo que decíamos en el punto de prensa afuera. Los tiempos de la ciencia o los tiempos ciudadanos son mucho más cortos a veces o largos que los tiempos de la política. Y por lo tanto usar la inteligencia artificial, usar los avances de la ciencia y tecnología son importantes y fundamentales. Nosotros creemos que hoy, más que nunca, se necesita instalar la conversación entre los distintos mundos. Hay países que lo entendieron hace mucho rato y que hacen un trabajo colaborativo entre el mundo público y privado que permite dejar atrás esta tendencia a la denostación de la actividad pública o de la actividad privada, porque entienden que los temas son del país y hay que empujarlos colaborativamente entre todas y entre todos. Y cada uno obviamente aporta desde su mirada. Y cierro con esto. Llevamos varios meses, y espero que esto se pueda mantener en el tiempo, trabajando en el Congreso Ciudades. Una iniciativa que surgió hace 3 años atrás, que finalmente implementamos este año, y que reúne a la academia, a la ciencia, reúne al mundo social, al mundo político, en todas sus vertientes,
y que está hablando de ciudad, de territorio, de urbanización, y que va a ser un tremendo ejercicio que va a vincular a los que toman decisiones en los distintos ámbitos para poder abordar un tema que es fundamental en el desarrollo del país. Y eso se está haciendo con una mirada de vinculación. Y hemos involucrado a todas las universidades. Y hablando de esto, me acuerdo que cuando vivimos todo el periodo, y se cumplen 4 años, ¿no?, del estallido social, reunimos en el Senado de la República a todos los decanos de las facultades de Derecho del país. Lo invitamos a todos para ver cómo abordábamos el debate constitucional. No logramos instalar esa mesa. Entonces, esas cosas son desaprovechar oportunidades que nos permiten de manera integral y transversal abordar los temas que el país tiene que enfrentar. Muy interesante, muchas gracias por esa primera reflexión, que efectivamente releva distintos aspectos que tienen que ver con, pareciera un diagnóstico compartido, ¿no? La necesidad de, por lo tanto, generar mayores vínculos, abordar los distintos temas que pasan por aspectos simbólicos, lo que plantea la senadora, ¿no? El símbolo que efectivamente expresa la presencia de los decanos, de distintas decanos y decanas de distintas facultades en el Congreso, por ejemplo, lo simbólico, lo cultural, que tiene que ver con las confianzas, con las redes, con los conocimientos, y también lo institucional. Quisiera invitarlos entonces en esa primera ronda de desafíos que ustedes han identificado a profundizar en aquello. ¿Cuáles son esas oportunidades que podemos entonces entender? En política pública hablamos de ventana de oportunidad, ¿cierto? Planteaba la senadora esta crisis de confianza que pareciera hacia ambos lados. ¿Cómo podemos entender eso como una ventana de oportunidad sobre la base de este diagnóstico común de problema público? ¿De qué manera entonces podríamos estimular este trabajo colaborativo, esta mayor y mejor relación entre el mundo académico, científico y los espacios de toma de decisión? Ministra. Sí, bueno, yo creo que ya lo dije en mi primera intervención, en el particular de cambio climático, la manera que se decidió institucionalizar cómo el país enfrenta esta crisis incluye a la ciencia. Tiene un comité científico que tiene un rol bastante relevante. Recientemente también aprobamos, después de 13 años, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Ley para la Naturaleza, que también tiene varias instancias en las cuales funciona un comité científico asesor para varios de sus instrumentos también. Así que yo diría que en el tema medioambiental, por lo menos, existe una vinculación que se está formalizando en algunas leyes, y también, claro, nosotros siendo un ministerio relativamente nuevo, es un ministerio que tiene muchos profesionales científicos, de hecho, que aportan entonces, no desde la academia, pero sí desde el ministerio en el desarrollo de las políticas públicas en el medio medioambiental. Ahora, esa vinculación también nos va a ayudar a ajustar mejor cómo debe hacerse esa vinculación, porque por un lado hablábamos de los términos de referencia. Cuando está estipulado en una ley quedan claros los términos de referencia, pero también vamos aprendiendo algo que decía la senadora, que es muy evidente cuando uno comienza en esto, que los tiempos son muy distintos, ¿no? Yo hago un proyecto de investigación en 2 o 3 años, puedo demorar 3 o 4 también, y el tomador de decisión que necesita la minuta para ayer o en media hora más y máximo 2 páginas. Entonces hay un lenguaje que es muy distinto, tiempos que son muy distintos, y eso se tiene que obviamente que regular a través de la vinculación, a través de crear estos lazos. Pero por lo menos en el mundo medioambiental yo creo que se ven los frutos de esta relación, en el sentido de que todos confían en el consejo científico. Eso yo lo he visto. Quiero dar un último ejemplo al respecto. Hoy día se está discutiendo en el Congreso una ley de protección de turberas,
está en la comisión mixta, que significa una comisión que tiene que resolver las diferencias que habían entre lo que salió del Senado con la Cámara de Diputados, y son prácticamente dos proyectos completamente distintos, así que tenemos que escribir un nuevo proyecto. Y nosotros propusimos que invitáramos a un comité científico asesor de 5 científicos, 2 mujeres, 3 hombres, de distintas regiones. Ahora se acaba de involucrar, de hecho, una académica de esta universidad, la profesora Verónica Delgado, y le hicimos preguntas muy concretas, y todo el mundo quedó sumamente contento. Nos entregaron ya un primer informe, ya nos entregaron el informe, donde respondieron las preguntas muy concretas en un tiempo bastante acotado, así que esa parte del diálogo funcionó bien, y ellos mismos invitaron a la profesora Verónica Delgado para que las recomendaciones de ella se pudiera incluso traducir en un texto. No se ha votado todavía, así que veremos cómo termina la historia, pero por ahora se ve bien. Super experiencias concretas y que vinculan académicos. Acá están presentes en este auditorio directoras, directores de centros de investigación, académicos o autoridades, ¿cierto?, que tienen cargos directivos en materia de investigación, así que estos ejemplos también son, digamos, yo diría un impulso para ese vínculo. Rector. Sí, yo creo que en algo que hemos coincidido es precisamente en culturas y prácticas diferentes, temporalidades diferentes. Entonces, ¿cómo avanzar en esto? Efectivamente es un desafío. Esta vincula es una oportunidad de construir redes para apoyar la formulación de políticas públicas, entendiendo la necesidad de establecer lenguajes comunes. Y yo aquí una sugerencia: entiendo que hay personas de la biblioteca, del Congreso. La biblioteca es un instrumento tremendamente útil. Uno puede seguir la historia fidedigna de las leyes y descubrir cuándo, por ejemplo, se agregó algo que afecta a nuestra universidad, que no estuvo hasta pocos días antes de cerrar la ley, por ejemplo. Y ese tipo de situaciones podría facilitarse mucho la relación entre este encuentro entre la academia, el parlamento y entre el legislativo y ejecutivo, agregando algo que puede resultar muy simple, pero que todos los proyectos de ley incorporen un esquema de clasificación universal. El código de un ejemplo es el esquema de clasificación de la Biblioteca del Congreso Nacional de Estados Unidos, donde existe una primera clase general, están todas listadas desde la A hasta la Z, todas las áreas, con subclases, y después hacia el interior con clasificaciones complementarias. Entonces, es muy fácil llegar desde esa manera, que equivale en física, son los Pax numbers, ¿no es cierto?, en física y astronomía, el esquema de clasificación, los números que entonces uno busca referir en forma muy simple, y acá puede buscar especialistas en el país en forma muy simple. Ya, pienso que es un desafío simple y abordable, y no demanda grandes esfuerzos, pero sí es parte de un cambio cultural bidireccional. Cómo entonces nos acostumbramos a poder situarnos dentro de esas clasificaciones. Y esto es parte de ir construyendo lenguajes comunes. A veces en disciplinas que parecen muy cercanas, para trabajar juntos uno requiere de meses de construir este lenguaje común, eliminar los términos especializados o las jergas de trabajo en cada una de las áreas. Sin embargo, pienso que hoy día esto puede ser mucho más fácil, porque los ministerios nacionales cada vez tienen más profesionales con formación avanzada en diferentes materias. El Ministerio de Ciencias es uno, el Ministerio de Medio Ambiente con personas con doctorado, lo mismo, los equipos de asesores en el Parlamento, cada vez resulta más fácil ese trabajo que, como decía el doctor, eran esos acompañamientos de Sherpas, Sí. ¿ya?
que pueden hacer ese trabajo permanente. Así es que creo que allí necesitamos avanzar en la identificación de estas brechas y que nos permitan ir resolviendo de manera mucho más simple el encuentro entre las personas y estableciendo cada vez más confianza, estas confianzas bidireccionales. La urgencia del Ejecutivo de actuar en el día a día, la urgencia de la resolución de en la formulación de políticas públicas, en su implementación posterior, muchas veces no tiene correlato con la academia, que un premio Nobel probablemente en toda su vida se concentró en un problema por más de 30 años. La persona que obtiene el premio Nobel. Y entonces eso es lo que tenemos que armonizar a través de la construcción del lenguaje conjunto. Pienso que allí concentramos nuestros esfuerzos. Bueno, yo creo que todo esto es súper importante y relevante, y quizás lo que uno debiera tender a hacer es que ni la ciencia ni la política traben el desarrollo o traben las soluciones de la ciudadanía. Y la ciencia obviamente no puede ir desvinculada del desarrollo. Cuando uno mira ejemplos como el de Alemania, en que convive perfectamente la sostenibilidad con el desarrollo productivo, y eso es algo absolutamente posible. Y cuando eso no ocurre, lo que pasa es que se van trabando proyectos que son importantes para el desarrollo de la ciudadanía, para el beneficio de la comunidad. Y entonces no puede ser que lo que la política o la ciencia digan quede grabado en piedra y no se pueda mover. Yo creo que eso no nos ayuda a ninguna de las partes. Y ejemplos de esto hay miles. Ustedes se deben acordar cuando se discutía el tema del transporte público en el metro en Santiago y el parque forestal, y habían 7 árboles que no se podían tocar y no podía entonces pasar el metro por ahí. Uno dice, bueno, ¿cómo le damos respuesta a la ciudadanía? Y si nos vamos a términos científicos, y voy a inventar porque no soy científica, a lo mejor desde el punto de vista de la emisión de gases era más económico que hiciéramos esa ruta a que tuviéramos un rodeo del parque que nos hacía más nocivo para la ciudadanía aquello. Pero no solamente esos ejemplos, hay muchos más, y creo que tenemos que siempre ponderar cómo logramos los objetivos de desarrollo y de sostenibilidad. Con la ministra hemos conversado muchas veces, un drama que tenemos en el Maule, en el lago Pichuquén, donde un conjunto de personas se oponen a que se haga una obra que es fundamental para evitar que perdamos una fuente de agua dulce en el Maule, y que si no lo abordamos vamos a terminar perdiéndolo. Entonces ahí necesitamos a la ciencia, y necesitamos a la ciencia de manera acelerada, rápida, porque si no el tiempo va a jugar en contra de un bien importante. O hospitales que están detenidos porque hay elementos, ¿no es cierto?, medioambientales que se están considerando, que a lo mejor hay que ver desde la ciencia cómo los abordamos. Y cierro con un ejemplo. Ustedes tienen este proyecto Vincula. Cuando uno va al proyecto Vincula y se mete a la página, el proyecto nuestro de contenidos falsos no tiene ni un aporte de ningún científico. Y nos encantaría que tuviera. Porque para eso entiendo que está Vincula, y para nosotros es fundamental que los científicos opinen. Cuando además hay una comisión desde el Ejecutivo, desde la ciencia, que está regulando o diciendo qué es lo que hay que hacer. Y no he tenido ningún problema, quiero decir, con los tiempos. Así que quiero agradecer a los panelistas, que no me ha tocado la labor ingrata de la cual temía. Así que muchas gracias por eso. Y nos da tiempo entonces para una última reflexión y algún comentario también del profesor Pilke, y me hará aquí una indicación la vicerrectora si nos da además algún tiempo de preguntas del público. Una última ronda de preguntas, pero yo quisiera señalar algunas inquietudes. ¿Cómo se definen los problemas públicos o los problemas de interés en el fondo? Porque al parecer esa distancia entre la agenda pública, política, la agenda legislativa, vale decir, los temas que interesan en ese espacio no necesariamente están en sintonía con los temas que investigamos en las universidades, ¿cierto? ¿Cómo logramos establecer entonces esa
mayor sintonía o cómo logramos estar actualizados en el debate? Sabemos que en la página efectivamente del Congreso y hay un esfuerzo importante de difusión, incluso a través de medios de comunicación, ¿cierto?, de toda la labor legislativa, pero parece que todavía ahí hay una distancia. ¿Cómo establecemos entonces este vínculo? ¿Cómo eventualmente se incentiva la producción de conocimiento en ciertas áreas del saber que pareciera son prioritarias, ¿no? ¿Y cuáles son esas áreas prioritarias del saber? ¿De qué forma podemos coordinar aquello? Y una última reflexión, ¿de qué manera se podría estimular este diálogo interdisciplinario? Porque cuando sobre todo hablamos de una universidad compleja como la Universidad de Concepción, son múltiples las facultades, pero son múltiples las disciplinas, y ante problemas complejos, ante el ejemplo que daba la senadora en Maule, sin duda las ciencias sociales, pero también muchas otras disciplinas debiesen confluir. Son 3 preguntas que lanzo en general, pero que pidiéndoles una última reflexión pudiesen tomar otros de los aspectos que ustedes ya habían mencionado. ¿Partimos en el mismo orden o sí? Como quieran. Sí, ministra, por favor, Sí. adelante. Bueno, yo creo que en Chile ocurrió un paso importante para que podamos de mejor manera enfrentar las necesidades de conocimiento en las políticas públicas, que es la creación del Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Tiene un título bien largo, pero nos debiera efectivamente ayudar a hacer esa vinculación, sobre todo cuando la creación de conocimiento no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso que se debe intencionar y se debe mantener, donde las universidades, claro, juegan un rol importante, pero también qué es lo que piensa el país y por lo tanto el Estado de hacer qué tipo de conocimiento necesito crear. Está como yéndose un poquito, se pierde. Entonces, en ese sentido, yo creo que contar con un Ministerio de Ciencia es absolutamente fundamental. Es un ministerio muy nuevo, ni siquiera tiene 16 seremías todavía, así es que estamos, yo creo que todos expectantes de todos los aportes que nos pueda dar en el corto, mediano y para el largo plazo, sobre todo alguien que pueda pensar las cosas en el largo plazo. Y también como el Ejecutivo y el Legislativo tienen una conexión mucho más directa que el Legislativo con la academia, o incluso también puede ayudar a unir esos elementos, esos puntos, esos actores. Gracias. Yo pienso que la ministra dio varios muy buenos ejemplos de la posibilidad de enriquecer o de generar nuevos puentes de encuentro o de lazos entre la academia y el legislativo y ejecutivo. Por ejemplo, en la resolución de este impasse en la comisión VICTE y la posibilidad de reformulación de un proyecto basado en evidencia, basado en conocimiento científico que pueda respaldar esa solución. Una iniciativa interesante sería, por ejemplo, que a nivel de gobierno se establezca un comité asesor científico como existe en Estados Unidos y otros países que ayudan a la orientación muy temprana de este quehacer. Acerca de cómo ponemos temas en la agenda, aquí hay en un documento de Francisca Reyes, no recuerdo el coautor, digamos, pero en términos de recomendaciones a la academia para participar en el desarrollo de políticas públicas, hablaba del momento en que participamos, ¿ya? O sea, primero está la posibilidad incluso de instalar temas en la agenda pública. Esa es la primera etapa que nos comentaba. Por supuesto que después participar en la formulación de objetivos, las estrategias, la implementación, la evaluación. ¿En qué etapa
participamos y eso va a depender de los intereses, de las necesidades, tanto de los distintos actores. Yo pienso, y eso es lo que iba a terminar diciendo, mi esperanza o anhelo en torno a Vincula y a las etapas posteriores es que esto permita una mayor vinculación, una mayor posibilidad de observar lo que allí ocurre. Entonces, en un observatorio legislativo donde uno pueda mirar qué ocurre en términos de la evolución de las leyes. Y el próximo paso es que esto también pueda llegar a los medios de comunicación. Lo que ocurre, porque allí es donde se instalan temas en la agenda, allí está la posibilidad de influir en etapa temprana o en etapa de evaluación, en cualquiera de las etapas que hemos formulado, existe una posibilidad interesante de continuidad de este tipo de proyectos que aporten a la democracia, aporten a la toma de decisiones en nuestro país basado en evidencia científica, basada en conocimiento. Muchas gracias, rector. La ministra quería complementar. ¿No? No. Okay. Senadora. Gracias. A ver, varias cosas. Primero, ¿cómo se definen los temas públicos? Era tu pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las áreas prioritarias? Las ciencias sociales, ¿cómo influyen? Yo creo que hay varias cosas que han surgido en la conversación que son relevantes. El rector hablaba porque nos instalamos unos PMG, ¿no es cierto?, asociados a lograr que se instalen o se muevan propuestas en este ámbito. Nosotros en la Comisión de Futuro hemos estado detrás de lo que ocurre con Becas Chile y creemos que hay que asociar Becas Chile a temas que son prioritarios para el país, no pueden ser los que se les ocurra a cada cual, porque si no, no apuntamos al desarrollo al que queremos llegar. El año pasado la Comisión de Desafíos del Futuro hizo un ejercicio de prospectiva tremendamente interesante. De hecho, se hizo una propuesta al Ejecutivo para un proyecto de ley, ahí estamos negociando cuál va a ser el texto finalmente, pero que lo que busca es establecer institucionalidad pública. Vale decir, todos estos ejercicios que ustedes han impulsado y promovido, que son fundamentales, tienen que estar reconocidos dentro de una institucionalidad para que efectivamente tengan fuerza. Y que lo que nos pasa hoy día, que muchas veces este I+D se queda en la investigación, pero le falta el desarrollo. Y creo que tienen que ser las dos cosas, que las vinculemos. Que haya una vinculación entre lo que la comunidad de la ciencia, la tecnología, la academia hace, mira, observa, y esto se traduzca en una toma de decisiones que tenga sentido para el desarrollo del país. Y ahí tenemos que hacer o lograr congeniar el que pensemos a largo plazo, pero actuemos hoy, porque si no, no sirve. En Francia tienen el France Strategic, que presenta informes y sugerencias que son vinculantes para la toma de decisiones de políticas públicas. Nosotros queremos que se logre instalar esta agencia de prospectiva, puede tener otro nombre, pero que sea vinculante con lo que el país necesita. Si a mí me apuran, no soy presidenta de la República, pero si a mí me apuraran, yo diría, ¿saben qué? Chile debiera ser capaz de ponerse de acuerdo en cómo vamos a resolver definitivamente el tema de salud, el tema de educación, el tema de vivienda, el tema de seguridad, y obviamente pensiones. Y pensemos a largo plazo, ¿cómo lo vamos a resolver? Y pongámonos un horizonte de 10 años, para que esto deje de ser un tema que llevamos sobre los hombros todos, los gobiernos que están, el Parlamento que le toca discutir, y la ciudadanía no tiene certezas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que tener esa agencia de prospectiva que nos diga, estos son los desafíos, estos son los recursos. Hoy día podemos discutir si es necesario o no la Agencia Nacional del Litio, pero lo que sí es cierto es que el litio se nos va a pasar, y va a pasar la posibilidad de usarlo como un recurso que le dé valor al país. Estados Unidos hoy día ha avanzado enormemente para ser independiente en materia de petróleo, porque ha encontrado soluciones alternativas y obviamente no queremos ni imaginarnos que pueda alguien encontrar alternativas al cobre, porque eso significaría obviamente una muy mala noticia para nosotros. Ya encontraron el litio. El litio ya lo encontraron, el cobre todavía no. Muchas gracias, senadora. Quisiéramos darle la palabra al profesor Pilkey, que nos ha acompañado. Ministra, sí, quería señalar. perdón, es que hay una cosa que yo creo que ha estado subyacente a toda nuestra conversación, pero no lo hemos explicitado, y es que
esta conversación es tan relevante porque los desafíos que tenemos, no solamente como país, sino como planeta, son tan complejos que no los va a resolver el Ejecutivo, el Legislativo, la academia solo. Los tres que me tocan a mí nomás, que es cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, son tres crisis globales que van a requerir una transformación muy profunda de la manera en que nos organizamos como sociedades. El profesor Pilke hablaba de la crisis de la pandemia, también fue una crisis global, y aquí también tuvimos un estallido social. Todas estas crisis complejas requieren de soluciones complejas, y por eso que esta discusión es tan relevante. Quería decirlo, está como subyacente, pero por eso es que estamos conversando esto, y por eso es que tenemos que encontrar una solución en común de cómo institucionalizar esta conversación. Muchas gracias. Cerramos entonces esta ronda con alguna opinión del profesor Pilke, si nos puede iluminar y reflexionar, ayudar a reflexionar en este momento de cierre de este panel. Yeah, thank you. And also, I forgot to thank the interpreter, whose work is heroic. Su trabajo es heroico. Tenemos estas expectativas en la comunidad científica, seguimos nuestra curiosidad y producimos investigación y lo publicamos y lo ponemos en la literatura revisada por pares, y es un reservorio. Se obtiene el agua de los reservorios, pero tenemos este supuesto de que lo que quieren hacer los científicos llevarán al conocimiento de que necesitan los legislativos, y esta será una posición que a veces funcionará, otras veces los legisladores quieren información que nosotros los científicos no nos hemos enfocado. Y entonces tenemos un quiebre donde la información científica se encuentra con quienes toman las decisiones. Hablamos de la ciencia para la política, pero es igual de importante que la política vaya hacia la ciencia, y esto puede ser controvertido en la comunidad científica porque los investigadores a nosotros no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, y eso es algo que caracterizo como en términos de la entrega de conocimiento y la demanda de conocimiento. Y resulta que si queremos ciencia útil, algún elemento de ello tiene que ser administrado, manejado. Tenemos que concentrarnos en el financiamiento, en priorizar esa ciencia que será útil para la sociedad. Y lo hacemos muy bien en áreas como la agricultura, en la salud y también en la milicia, donde hay aplicaciones muy claras de la ciencia, pero en muchas otras áreas no lo hacemos tan bien, y por lo tanto es muy importante que integremos el trabajo de la ciencia con los usuarios finales de la ciencia, y eso incluye al público, a los negocios, a los políticos, y siempre habrá un lugar donde haya desacuerdo con respecto a la investigación, pero se debe centrar principalmente en problemas globales como los que escuchamos, y hacer que esa investigación sea relevante para esos problemas. Muchísimas gracias por su opinión. Vamos a cerrar este panel y, bueno, hay tiempo para reflexiones finales, pero vamos a dar la palabra a la vicerrectora Andrea Rodríguez, y quien ha liderado el proyecto Vincula desde la Universidad de Concepción, para un cierre, ¿cierto?, reflexivo en esta actividad. Bueno, primero que nada, thank you very much. Muchas gracias, Roger. Creo que ha sido muy interesante. Quizás pudiéramos tenerlo aquí un día, sería una gran oportunidad, ¿cierto?, donde pudiéramos traerlo también a la Comisión Futuro, quizás, y a otros lugares, que sería muy interesante. Así que muy agradecida. Is already invited. Sí, y además agradecida a la gente que está, a las personas, ¿no?, que están aquí, y a ustedes por la oportunidad. Solamente invitarlos. La verdad que todo lo que hagamos no tiene ni un sentido si finalmente no participamos de esto. Así que yo solamente, junto a Francisca que está aquí, les pedimos que participen, que entren, que nos digan qué funciona, qué no funciona, qué más podemos hacer, y vamos a ir explorando algunas de las ideas que se plantearon aquí. Creo que son súper buenas, con la biblioteca
nacional tenemos que hablar, así que del Congreso Nacional, así que muchas gracias a todos por haber venido. Solamente eso. Muchas gracias. Damos por finalizado el panel Prácticas, Desafíos y Oportunidades para el Uso del Conocimiento en Políticas Públicas y agradecemos a quienes lo integraron, la doctora Maysa Rojas, ministra del Medio Ambiente, la honorable senadora de la República, Jimena Rincón González, al doctor Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción, y a la doctora Violeta Montero. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron hoy en la presentación del proyecto Vincula, Conocimiento y Políticas Públicas. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.